Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a probar la condensadora del video anterior, la cual se tapaba en modo calor y no funcionaba. Tuve que montar el equipo en una ubicación nueva. Cambiamos las ménsulas del lugar. Una vez montada y reparada la unidad exterior, había que prolongar la cañería y se soldaron nuevas conexiones para tal fin. Ya con la cañería en su lugar, se realizó vacío mientras se prolongaron los cables de interconexión. Antes de terminar de encintar la cañería, debía probar la reparación. Por si había que devolverla a desarmar. Para esto debía poner el faltante de refrigerante para completar los 840 gramos que lleva el equipo. En esta lata tengo el resto del 22 recuperado y el plus que faltaba, ya que no se puede recuperar el 100%. Purgamos la manguera y empezamos a agregar el faltante. Una vez en marcha el equipo, seguimos completando la carga en forma líquida, dando pequeños toques. También colocamos un termómetro al fin del evaporador para poder medir el sobrecalentamiento. Esto no es necesario porque hacemos la carga por peso, pero nos va a cantar un problema cuando terminemos la carga, si es que lo hay. El termómetro nos indica temperatura negativa porque estamos metiendo líquido y se enfría el caño.
La presión de a poco va subiendo conforme nos acercamos a la carga. Tuve que quitarle el sonido al video porque en la fábrica estaban trabajando las máquinas y era insoportable. Ya se nos descongeló el caño fino, lo cual nos indica que nos estamos acercando. Ya no tenemos más líquido pasando por el visor. El equipo cortó ya que el dueño lo apagó. Tenía frío el pobre. Pero ya tengo la carga hecha. Nuevamente en marcha verificamos todos los datos. La presión quedó en 47 psi. Está evaporando a menos 4,7 y tenemos un retorno de menos 2,5. Nos da un sobrecalentamiento de 3K, que está mal y nos indica falta de intercambio en el evaporador. Ahora nos disponemos a probar cómo funciona el modo calor y ver si ya no tenemos el problema que teníamos antes, que se nos tapaba. Como vemos, ya empezó a calentar. La presión no la medí porque la fábrica cerraba y no quería que me dejen adentro. El forzador ya empieza a ciclar, cosa que no hacía nunca en la condición en la que estaba.
temperatura en el termómetro aumenta cuando el fan exterior marcha y disminuye cuando el fan se detiene, pero lo hace con cierto delay, o sea, no se ve al toque. Si se para el forzador, empieza a disminuir, pero paulatinamente, y cuando se pone en marcha empieza a aumentar también paulatinamente. Bueno, la falla que tenía este equipo es que no calentaba en modo calor, o sea, sí, empezaba calentando y pasado unos minutos tocabas el caño grueso y estaba a temperatura ambiente. Lo pasabas a modo frío, enfriaba bien, lo volvías a pasar a calor y otra vez lo mismo, empezaba a calentar y después dejaba de hacerlo. Había una basurita tapando en modo calor, pero no en modo frío. Te dejo el link del video en donde lo solucioné por acá. Bueno, esto es todo por hoy, nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas La Trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.